Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Tu canal, mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen, y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta manualidad que a mí me encantó. Bueno, a mí me encantan todas mis manualidades, será porque yo las hago, pero bueno, como les decía, en esta ocasión vamos a hacer esta manualidad, que son manzanas hechas, se puede decir que sin molde o un molde casero. La otra vez puse que sin molde y a un chico me contestó que si era molde, porque pues viene siendo algo que utilizamos, que no era hecho con las puras manos, pero bueno, ok. En esta ocasión vamos a hacer estas hermosas manzanas y pues bueno, están súper fáciles de hacer. Las haremos con este, les voy a decir aquí las medidas, ya que cuando estaba haciendo el video creo que no lo dije, fue con este. El yeso va a ser la cantidad, uno de estos, y de agua un tanto así, aquí para abajo. Y pues vamos a utilizar este mismo como molde. Este es un pay de limón que lo compré en el supermercado. Tenemos ventajas, aparte de hacer una manualidad bonita para nuestra casa, nos podemos comprar algo para comérnoslo con el pretexto de que vamos a hacer una manualidad. Como les decía, vamos a utilizar lo que viene siendo un botecito de estos de agua, como por aquí así, y de yeso hasta arriba completo. Es lo que vamos a utilizar para una manzana, dependiendo como tú la quieras de grande. Si ves que está muy grande, le puedes quitar líquido. Si se te hace muy pequeña, no, yo creo que pequeña no se te va a hacer. Con un botecito de esos te viene saliendo como una manzana de estas, de este tamaño. Yo hice 3, una de esta que es la más grande, que es la más pequeña, como pueden ver. Lo único que hice fue quitarle el líquido para que me salga más pequeña, pero es el mismo procedimiento, no cambia en nada. Y pues yo diría que para que no se hagan bolas, pues lo hagan así como les digo, una de esta de agua, hasta donde está esta raya de agua, un completo de yeso y es todo. Batemos, va a quedar líquido. El chiste es que cuando ustedes vacíen el líquido, pues obviamente esté líquido para que les dé tiempo de inflar el globo y todo eso. Si lo hacen muy espeso, obviamente se va a cuajar. No, o sea, no vamos a alcanzar a hacer todo el procedimiento. Por eso es que queda un poco aguada, como cuando hacemos alcancías. En la cajita de descripción dejaré más detalles por si no me entendieron. Y si ustedes tienen alguna duda, igual déjenmenos en los comentarios. De igual manera, quería comentarles que utilicé este mismo de los ceniceros como base. Lo único que hice fue voltearlo y queda como para base. Ahí fue donde puse las manzanas, así de fácil. Si no han visto ese video, se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción para que vean cómo es que hice los inciensos. Y pues con ese mismo incienso hice mi base para mis manzanas. También quería decirles que estamos de sorteo en el canal, por si les interesa participar. Estamos sorteando los moldes, como ya saben. Me interesa que ustedes también tengan todos esos moldecitos para que puedan hacer las manualidades que yo tengo. También quería comentarles que de igual manera yo podría hacer estas manzanas con molde, pero se trata de darles ideas de cómo hacer las cosas sin necesidad de utilizar un molde, o más bien tratando de hacer las cosas con las cosas que tenemos en nuestro hogar. Comenzamos para que no se haga largo este video. Vamos a comenzar vaciando agua, yeso y meneamos hasta que quede un poco espesa, o más bien más aguada que espesa. Para después vaciar a una botella. Yo solo encontré esta que está muy grande, pero si tú tienes una más chica es mucho mejor. Para luego inflar el globo y ponerlo así en la botella y vaciar el yeso de esta manera. Sacamos el aire que tenga el globo
y amarramos. Ahora con un botecito de estos, yo lo conseguí en el súper, dice que es un pay de limón. Este lo escogí porque siento que tiene la forma de abajo de la manzana y nosotros daremos la forma de arriba así. Metemos el globo en el botecito, esperamos 5 minutos con una bola de rollo mojado, lo formamos así como una bolita y le vamos a formar el centro así. Si tú tienes una canica o picha como tú la conozcas o algo redondo, es mejor y lo presionamos así por 10 minutos. Y lo dejamos secar por otros 10 minutos y le retiramos del botecito y quitamos el globo así para después lijar y pintar a tu gusto. Para la siguiente fruta haremos lo mismo, vaciamos agua, yeso y meneamos. Vaciamos a la botella y al globo así. Este lo pondré en un plato del que sea, ya que, o sin plato como gusten, ya que queremos darle otra forma. Pero igual le pondremos rollo mojado o una canica o algo redondo que tengas. Por 10 minutos presionamos, dejamos secar, lo sacamos del molde y del globo igual y listo. Ya solo lijamos y pintamos a nuestro gusto. Si te gustó este video no olvides regalarme un like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. También no olvides de activar la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en ver mis videos y así no te pierdas ninguno de ellos. Nos vemos en un siguiente video.